Dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, y en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acordare de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Incline su rostro ahí donde está y dígale al Señor: háblame en esta noche. Señor, te damos gracias en este momento por la palabra. Te pido, Señor, que me des la unción, la autoridad y también la claridad, Señor, para que esta palabra sea revelada en nuestros corazones y abra nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, también prepara nuestros oídos para estar atentos al mensaje que tú quieres regalarnos en esta noche. ¿Y cuántos dicen amén? Bueno, gloria al Señor. Quiero hablarles esta noche acerca de la vigilia. Repitan todos conmigo: vigilia. Bueno, muchas personas que llevan inclusive mucho tiempo en la iglesia no saben la definición de vigilia. De hecho, hay personas que vigilan, pero no saben para qué vigilan. Hay personas inclusive que hacen vigilia o creen que están haciendo vigilia y no la hacen. De manera que es un tema un poco complejo y seguramente distorsionado en muchas personas. Hoy vamos entonces a analizar qué es la vigilia, de dónde viene, cuál es su etimología, qué beneficios trae la vigilia, cómo se hace la vigilia, para qué sirve la vigilia, cuándo se debe hacer vigilia. Esas serían las preguntas hermenéuticas que uno pudiera hacerse. Primero que todo, la definición de vigilia, estimados hermanos, viene del latín, y la vigilia significa estar despierto, estar vigilando, estar en todo momento alerta frente a algo. Este término inclusive nace de las disciplinas militares. Antiguamente los militares tenían turnos, y esos turnos se clasificaban por vigilias. Cada turno o cada vigilia se compone de 3 horas. De manera que todo el tiempo de guardia estaba supeditado o distribuido o clasificado a las vigilias. Entonces había una guardia que cumplía, un ejemplo, turno la primera vigilia. Entonces, para ellos no decir usted tiene turno de 6 de la tarde a 9 de la noche, ellos simplemente decían tienes turno de la primera vigilia. Entonces se suponía que la primera vigilia empieza desde las 6 de la tarde a 9 de la noche. Otro turno le decía: mira, usted tiene turno en la segunda vigilia. Entonces el soldado, el militar, sabía que tenía que hacer guardia de 9 de la noche a 12 de la noche. Así sucesivamente. Otro decía: a usted le toca la tercera vigilia. ¿Qué horario sería entonces la tercera vigilia? De 12 a 3 de la mañana, que es una de las más difíciles, ¿no? Y para mí la más difícil es la cuarta vigilia. Y según la Biblia se menciona siempre la cuarta vigilia. La cuarta vigilia sería de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces eso era un término para clasificar las horas de alerta o de guardia. También los marineros, los pescadores utilizaban las vigilias para pescar, para navegar inclusive. Para navegar ellos sabían que en ciertas horas era fácil poderse ubicar desde el punto de vista de la luna, inclusive también de la marea del mar. Ellos también
tenían muy en cuenta el tema de las vigilias. También la vigilia lo utilizaban los pastores. ¿Se acuerda cuando Jesús nació? Dice que los pastores pastoreaban en las vigilias de la noche. Es decir que la palabra vigilia realmente es un estado de conciencia, de estar alerta frente a algo, sobre todo en las horas de la noche. Ahora, yo estuve analizando, estimados hermanos, ¿por qué es importante la vigilia? ¿Por qué Jesús particularmente él oraba y utilizaba la vigilia o las noches? Estaba yo reflexionando que la vigilia es tan importante, inclusive nosotros no la practicamos. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Ayunar o vigilar? Si yo le digo a usted, ¿para usted qué es más fácil? ¿Hacer la cuarta vigilia, que es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, o sacar un ayuno de 8 a 3 de la tarde? ¿Qué es más fácil para usted? Ninguna de las dos. Ninguna de las anteriores dirá alguno, ¿no? Resulta que yo estuve analizando un poquito acerca de los contextos. ¿Qué pasa en la noche? O sea, ¿por qué es tan importante o por qué el Señor establece la vigilia en la noche? Miren, hermanos, la noche o las noches son peligrosas, ¿sabían ustedes? Estaba aquí analizando un estudio que la mayoría de los casos de violencia, de robos, de hurtos, de peleas intrafamiliares, discusiones, todo lo que tiene que ver inclusive con manifestaciones satánicas, se dan en las noches. O sea, la noche es propicia y es un gran escenario o un contexto para la maldad. Estaba aquí analizando lo que Pablo, por ejemplo, le dijo a los tesalonicenses. Tesalonicenses, el capítulo 5, del versículo 4 al 8, dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz e hijos del día. No somos de la noche, ni qué, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Hermanos, la noche es algo que cuando uno conoce al Señor se da cuenta que no es conveniente hacer una vida social, sobre todo. La noche inclusive está diseñada por Dios para el descanso. No sé si a algunos de ustedes les ha tocado tener trabajos o estudios o trasnocharse de alguna manera por causa del estudio, o les ha tocado turnos en la noche. Levanten la mano. Cierto que muchos de nosotros hemos experimentado la noche para trabajar o estudiar, y uno cuando ya hipotéticamente usted dice: no, yo voy a trasnochar, voy a estudiar hasta las 6 de la mañana, y al otro día usted se acuesta supuestamente para recuperar el sueño. ¿Cómo se levanta usted al otro día? Si duerma 8 o 10 horas, ¿cómo se levanta? Como enguayabado, dicen algunos, ¿cierto? Como deshidratado, ¿cierto? Una resaca. Uno dice, pero por más que usted duerma en el día, difícilmente se repone. Inclusive hasta los animales, ustedes ven que cuando ya empieza a oscurecer, ellos se ocultan y se acuestan. Las plantas, inclusive, ustedes ven como las plantas, cuando ya va llegando la noche, ellas también empiezan a tomar su composición de reprimirse o de quedar en un estado ya de inactividad.
Y la noche fue hecha para dormir, para descansar. Pero la noche hoy en día ya tiene otro contexto. Si usted, aquí en Cali, por ejemplo, si usted sale, los que de pronto les gusta o son nocturnos, o quisiera usted hacer un experimento, salga a las 12 de la noche en Cali y se dará cuenta que hay otra ciudad, es otro mundo. Usted ve que en el día usted pasa por ciertos sectores y usted lo ve normal, ve puertas cerradas, ventanas cerradas, usted no ve nada, y en la noche todo se transforma. Salen las modelos de la noche, salen una cantidad de cosas donde usted dice, wow, ¿y esto es Cali? Sí, increíble. Y no solamente en Cali, en cualquier parte usted observa que en la noche se levanta otro mundo. Y uno dice, increíble todo esto. Y si usted va a las estadísticas en la noche, y sobre todo, estaba yo analizando esta encuesta de que la mayoría de los hurtos y de los atracos y de los problemas se da casi entre las 2 y 3 de la mañana. Es una hora sensible para la maldad. Teniendo en cuenta entonces que la noche, desde el punto de vista social, es peligrosa, ¿cómo aprovechar la noche para buscar a Dios? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo aprender nosotros a aprovechar la noche no para el mal, sino para el bien? Así como muchos se trasnochan bebiendo y practicando el pecado, la noche, cuando usted y yo la aprovechamos para buscar la presencia de Dios, es algo que a Dios le agrada muchísimo. Mire, en una ocasión Jesús, en Marcos capítulo 14 y el verso 32, Él estaba ya cerca a ser crucificado, ya estaba notificado, había una sentencia de muerte, estaba en el Getsemaní, y Él invitó a sus discípulos a vigilar. Y como cuando uno sabe que ya va a ser el último día o se va a despedir, Él se los llevó para ver si realmente los discípulos iban a tener consideración con Él, de estar con Él y pasar la noche en oración, apoyándolo, sabiendo que Él desde el punto de vista humano tenía que enfrentar la muerte. Y Él tenía angustia, dice la Biblia que sudaba como gotas de sangre. O sea, imagínense, el Señor estaba sufriendo en ese momento la angustia, la ansiedad, y necesitaba el apoyo de sus discípulos. Y miren lo que dice Marcos capítulo 14, el verso 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo, se llevó al círculo interior, porque Jesús tenía 12 discípulos, pero de los 12 tenía 3 que eran más cercanos a Él, eran los más íntimos, ¿no? A veces uno le pasa así con las amistades, uno puede tener muchos amigos, pero dentro de ese grupo de amigos hay unos que son mucho más cercanos y son personas de mayor confianza. También podríamos decir que era su círculo interior. Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Y mire lo que les dijo. ¿Qué les dijo? Velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasarse de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló como roncando, durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar? ¿Cuánto? O sea que si analizamos desde el punto de vista bíblico, y Jesús lo dijo, el mínimo o el estándar más mínimo para vigilar es 1 hora. 1 hora. Y a veces nosotros ni 1 hora, ¿verdad? A veces nos levantamos y le dedicamos tiempo más al televisor, a las redes, al trabajo, al sueño, a tantas cosas, y ni siquiera 1 hora para estar pensando en el Señor, vigilando en el Señor. Por eso esta noche
estamos aquí en el mejor lugar. Somos bienaventurados, dichosos, felices. El Señor está contento de vernos aquí vigilando, porque el Señor dijo en su palabra: bienaventurado el siervo cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Alabanzas al nombre del Señor. Ni siquiera una hora. Una hora sería lo mínimo para orar. Qué bueno que usted se lleve esta enseñanza esta noche. Como mínimo, si usted todavía no ha llegado a ese nivel de oración, propóngase alguna vez en su vida a tener ese mínimo de orar una hora en el día. Y también vigilar, es decir, en la noche. A veces en la noche podemos ver televisión 2, 3 horas y hasta 4 horas. Pero una hora de estar vigilando para muchos les cuesta trabajo. Ahora voy a explicar qué se puede hacer en la vigilia. Le dijo a Pedro: ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Mire, uno de los propósitos de la vigilia es orar para no entrar en tentación. ¿Sabía usted, hermanos, que cuando llega la noche, cuando empieza a cesar todas las actividades del mundo común, es decir, donde en la noche, dependiendo del sector naturalmente, pero usted nota que ya la actividad del ruido empieza a menguar y ya llega el silencio, y si usted está en una actitud, en una posición de vigilia, es ahí donde uno empieza a pensar y a reflexionar. Y la mayoría de los artistas, la mayoría de los filósofos, inclusive los hombres de Dios, practicaban la vigilia, era para eso, para tener tiempo de meditación, de concentración, de poder reflexionar profundamente sobre su vida, inclusive también de cosas que de pronto le podemos preguntar a Dios de nuestro futuro. Es decir, la noche o la vigilia es una gran oportunidad para uno tener esos momentos de sensibilidad con Dios, porque en la noche ya para muchos, unos están durmiendo, otros están quizás lejos. Y hermano, qué bueno que usted a partir de hoy, si de pronto no lo hace o no lo practica, propóngase en la semana o en el mes hacer su propia vigilia. Decir, bueno, a partir de ahora voy a hacer una vigilia con Dios, una hora voy a dedicarle a Él. ¿Qué puedes hacer en la vigilia? Pero antes de eso miren lo que pasó con los discípulos. El Señor les dio la oportunidad, escuchen, le dijo: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Y miren lo que le dijo. ¿Por qué? Les dijo, dice, porque el espíritu a la verdad está siempre ¿qué? Dispuesto. O sea, nuestro espíritu siempre va a anhelar o desea la presencia de Dios, siempre. Mire, es imposible que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros no lo busque. Él busca su naturaleza, Él anhela su presencia siempre. Y lo que es débil es la carne. Por eso cuando usted y yo vigilamos, es una forma de, discúlpeme la expresión, pero quiero utilizarla en esta noche como una analogía. Es castigar la carne, es someterla. Es decirle: no vas a dormir, no vas a descansar, no vas a tener gratificación. No, al contrario, te vas a someter, a sujetar a la unción y a la autoridad, y a estar sujeto a la adoración al Dios verdadero. Eso es la vigilia. Someter mi carne a la presencia de Dios. Y mira lo que sigue diciendo: que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Al volver otra vez los halló ¿cómo? Durmiendo. Otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban ¿cómo? Cargados de sueño, y no sabían qué responderle. O sea, cuando a veces nos preguntan algo y no sabemos qué responder, ¿no? Así ellos en medio de su sueño, no. Y mire lo que el Señor les dijo:
No sabían qué responder. Entonces vino la tercera vez y les dijo: no, ya duerman, duerman ya y descansen, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. O sea, el Señor le dio 3 oportunidades para que vigilaran con Él, y a la final se quedaron dormidos. Entonces el Señor ya les dijo: no, ya quédense dormidos, duerman, y después los levantó y se los llevó. Hermanos, cuando usted y yo empezamos a vigilar como mínimo 1 hora, y qué bueno incrementarla o hacer las vigilias, que ya expliqué que van de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Qué bueno que usted vaya intensificando, porque a medida que las vigilias o las horas van avanzando, son más complejas. Vigilar de 6 a 9 de la noche, por ejemplo, aquí lo estamos haciendo. Ya estamos haciendo esta primera vigilia, y para la mayoría ha sido difícil, ¿no? Estamos aquí tranquilos, cantando, escuchando palabra. Muchos hasta fueron a la cafetería, comieron, relajados. Ya cuando usted menos pensó, ya se fue la primera vigilia. Ya la que viene ahorita a las 9, si de pronto usted está acostumbrado a acostarse temprano, es posible que pronto a eso de las 10, 11 empiece usted a tener los ojos cargados de sueño, como el Señor vio a los discípulos. Pero ya a partir de las 12 ya el ambiente cambia, ¿verdad? El cuerpo empieza a predisponerse para el descanso. Si es que usted no trasnocha, pero si usted es nocturno, pues es posible que para usted es normal, ¿no? Pero si los que no somos, los que no trasnochamos, uno ya siente que después de las 12 el cuerpo empieza a descompensarse. Y la cuarta vigilia, que es de 3, que algunos le llaman la hora ¿qué? La hora difícil, ¿no? La hora boba. Esa hora donde uno se queda inclusive hasta dormido de pie. Yo me acuerdo en los campamentos, cuando era líder de los jóvenes, nos tocaba trasnochar mucho en los campamentos, y a veces cuando llegaba esa hora, la cuarta vigilia, 3 de la mañana, y nosotros todavía prestando guardia, a veces estábamos hablando y nos quedábamos dormidos hablando. Era impresionante. O a veces uno veía a uno de los líderes así, con los ojos abiertos, y uno cuando menos pensaba estaba dormido. Se quedaban ahí, porque es una hora difícil. Entonces, cuando un creyente empieza a vigilar, y sobre todo en esa hora usted la pasa, hermano, usted no se imagina el grado de satisfacción que se siente, y la unción y la autoridad espiritual que llega sobre su vida. Es increíble, hermano, practíquelo. O sea, haga los desafíos en el nombre de Jesús. Cuando usted diga: yo voy a vigilar, ¿sí? Pero la idea no es, porque algunos llegan y se acuestan, yo no voy a vigilar la cuarta vigilia, y se acuestan a las 10 y se levantan a las 3, eso ya no es vigilia. O sea, vigilar es usted no dormir, ¿sí? Es decir, no estar alerta sin interrumpir ese momento desde que se despertó. Y cuando entonces un creyente pasa esa cuarta vigilia, hermano, eso se empieza usted a ensanchar espiritualmente. Empieza a ensancharse. Mire, el salmista David dijo en el Salmo 63 y el verso 6, dijo: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mire, en la noche, en las vigilias hay revelación. En las vigilias Dios te muestra cosas. Yo tuve el llamamiento al ministerio, bueno, uno de los llamamientos, pero el día que el Señor me llamó en la cuarta vigilia, drogado, había consumido cocaína, marihuana, de todo, estaba perdido,
estaba en una discoteca aquí en el norte de Cali, en la Sexta con Avenida Estación. Era la mejor discoteca de la época. Se llamaba The Ghetto, el Hueco. Imagínense ustedes, era un lugar de tolerancia increíble. Y cuando yo llegué drogado a mi casa, eran las 3:30 de la mañana. Perdido, estaba enredado, muerto, como dice la Biblia, en delitos y pecados. Y allí, en esa madrugada, empecé a reflexionar sobre mi vida y el Señor me mostró una pantalla así como de video y me mostró 3 imágenes. La primera imagen, un joven adolescente, sin vicios, sin problemas, en su casa. Luego se desapareció esa imagen. Luego apareció otra donde estaba viviendo mi realidad, drogas y haciendo cosas ilícitas. Y la cuarta imagen que me apareció fue la que más me impactó. La cuarta imagen que apareció fue el reflejo de mi vida, donde estaba en un basurero con un costal en el hombro comiendo basura. Y escuché una voz poderosa que me dijo: ese eres tú si sigues en ese camino. Y en ese momento yo nunca había leído una Biblia. Nunca había ido a una iglesia, nadie me había hablado de Jesucristo. Ese día levanté mis manos al cielo y le dije: Señor, si tú existes, ayúdame, yo te quiero conocer. Y yo sentí unos brazos gigantes que esa madrugada me abrazaron y yo empecé a llorar como un niño, Y en ese momento el Señor me llamó. Yo recuerdo que yo quedé sobrio, lúcido. Yo sabía que estaba en ese momento en tiempo, modo y espacio, sabía la hora. Se me fue el efecto del narcótico, se me fue todo el efecto que causa el alucinógeno, las alucinaciones del narcótico. Y cuando yo quedé allí, yo no sabía qué me estaba pasando. Pero en esa madrugada el Señor me llamó. Y a partir de ahí yo empecé a buscar a Dios hasta el día de hoy, 28 años caminando con Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. En las vigilias hay revelación. En las vigilias Dios te puede mostrar sus secretos, sus misterios. En las vigilias Dios te puede dar revelación de cosas que están ocultas, que tú no sabes. Por eso en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos creyentes, y yo estaba haciendo un análisis de este tema de esta semana, que muchos creyentes, ¿por qué se apartan? Yo me hacía esa pregunta: ¿por qué muchos creyentes se aparta de la iglesia? Baja la guardia, se desanima. Es porque no ha encontrado momentos de revelación con Dios. Porque si hay algo que a uno lo nutre y lo establece y lo fortalece y lo establece en la iglesia, es tener una revelación de Él, del conocimiento de Él. Y usted no va a encontrar revelación solamente viniendo a los cultos, o quizás orando 15 minutos, o venir solamente tarde a cantar y después se va y lo coge usted de rutina. No, en la forma en que usted crece en Dios y tiene revelación es cuando tiene tiempo de meditación con Él. Cuando usted saca horas de pensar en Él, de leer su palabra, de estar usted conectado con su presencia. Y escuchen esto, hermano. Mire, cuando el Señor, Él puso una parábola, y la parábola que el Señor estableció fue la parábola del siervo vigilante. Eso está en Lucas 12, capítulo 12, verso 35. Dice: entonces ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle ¿qué? Viendo Netflix, mirando las redes sociales. ¿Cómo? Velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles.
Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados sois aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora en que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hermano, en este tiempo hay mucho entretenimiento. La gente está entretenida. Los creyentes estamos entretenidos. Estamos más expectantes, vigilantes. Sabemos más y estamos más pendientes de la política, de la bolsa, de las inversiones, del Bitcoin. Estamos más pendientes de en qué invertir. Estamos más pendientes de la moda, de la farándula. Estamos más pendientes del influencer de turno, de tantas cosas. Mantenemos más pendientes de eso y no saber que el Señor viene pronto, que su venida está cerca, que Él cada día nos manifiesta que está cerca. Por eso, hermanos, no seamos ingenuos, velemos y seamos sobrios, porque en cualquier momento el que ha de venir vendrá y no tardará. Quiero terminar diciéndoles, hermanos, que la vigilia tiene que convertirse en un estilo de vida. Hay muchos hermanos que a veces le dicen a uno, hermano, cuando uno los ve un poco ya flojos espiritualmente, y entonces uno se les acerca y le dice, hermano, ¿usted por qué no ha vuelto a la iglesia? No, hermano, el trabajo. Hermano, no, la casa, la universidad, los estudios. Uno como pastor, uno los escucha y uno, claro, no, claro. Uno, claro, sí. Pero uno en el fondo sabe que eso son excusas. Les digo, para aquellos que mantienen justificándose con el tiempo de que no tienen tiempo, practique la vigilia. En la vigilia no hay tráfico, ¿o sí? En la vigilia, si usted dice, así como a veces me trasnocho hablando trivialidades o viendo programas de televisión, me trasnocho a veces hasta estudiando, seguramente porque también a veces usted puede dedicar tiempo a cosas útiles o necesarias, pero así como usted se trasnocha, diga, bueno, como no tuve tiempo de ir al culto, no tuve tiempo de orar, no he tenido tiempo de ir a la iglesia estos días, voy a sacar mi vigilia y la voy a hacer, y voy a hacer la cuarta vigilia, que es la más pesada. Uy, hermano, usted no se imagina el otro día usted cómo se levanta fuerte, se levanta contento, empieza usted a recuperarse otra vez espiritualmente. Pero si usted es una persona que se deja vencer, créalo, la carne le va a coger fuerza, ventaja, y usted cada día se va a ir apartando, porque cuando usted no ora, cuando usted no vigila, cuando usted no ayuna, cuando usted no viene al culto, cuando usted no sirve al Señor, todo eso son las dinámicas, los ejercicios para uno crecer espiritualmente y sostenerse. Pero si usted es una persona que no practica nada de eso, tarde que temprano la carne le va a coger ventaja y lo va a dominar y lo va a azotar, fuertemente lo va a azotar. Donde muchas a veces dicen, pero ¿por qué caí? ¿Por qué estoy aquí en la cantina? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué engañé a mi esposa? ¿Por qué? No, eso no fue eso no fue de la noche a la mañana. Nadie cae de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Se va debilitando, usted se va alcanzando, usted se va quedando y no aprovecha esos espacios y las armas, porque todo esto son armas espirituales que Dios nos da. Aprenda a sacar vigilia. Dígale, Señor, si en el día no tuve tiempo de hablar contigo, tómese un BioCross, propaganda no pagada, tómese un Vive 100 o prepárese un cafecito, un café bien cargadito. Dice, hoy me voy de vigilia. Y al enemigo le molesta eso. El enemigo quiere verte durmiendo, roncando. Vea, eso sí, llegó cansado.
Muchos mantienen todo el día corriendo y cansados, produciendo y haciendo, y apenas llegan a la casa, medio tocan la almohada, ¡pum!, se funden. Pero usted así sea cansado, reventado, estallado, cansadito, llegue a tomarme un cafecito o lo que le quite a usted el sueño y ya voy a vigilar 1 hora con mi Dios. Que es que me quedo dormido. Entonces camine, vigile caminando. De hecho, vigilar caminando es hasta mejor, porque usted mantiene concentrado. Y usted empieza, ¿qué puede hacer en la vigilia? Adorar a Dios. Señor, gracias por este día, gracias, Señor. Ojalá vinieras esta noche. Sería privilegiado, Señor, de estar aquí esta noche hablando contigo. Usted puede leer, usted puede cantar, usted puede escuchar alabanza. En la vigilia usted puede sacar estudios bíblicos. Usted en la vigilia puede cantar, meditar en el Señor. Tantas cosas, Juan Diego. Y tenemos y siempre la excusa, no, es que no alcanzo a ir al culto, por eso me estoy debilitando, apartando, no alcanzo a... No, ya sabe, la noche está dispuesta para que tú y yo busquemos la presencia de Dios también. Menos sueño, más oración. Es un sacrificio. El ayuno es sacrificar alimento o abstenerme de alimentos. La vigilia es abstenerme del sueño y estar velando, esperando la venida de mi Señor. Estén en pie, hermanos. Y yo no sé cuántos esta noche vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer algo, miren. ¿Cuántos creen en los pactos? Levanten la mano, los pactos. Muy bien. ¿Sabe que los pactos a veces nosotros los aplicamos mal? Porque a veces nosotros decimos, vamos a hacer un pacto con Dios, ¿cierto? Pero resulta que está mal aplicado. Porque el pacto es cuando alguien tiene algo para responder y para dar, y se sostiene en eso. Pero el único que realmente tiene la capacidad y cumple es Dios. De manera que el pacto realmente es entre Dios y el hombre. Cuando uno le propone al Señor un pacto, lo más seguro es que uno no le cumpla, o se olvide, o se alcance. Uno a veces tiene buenas intenciones, pero seguramente usted y yo no le cumplimos al Señor. Por eso esta noche lo que le vamos a decir al Señor: Señor, ayúdame, haga un pacto conmigo. Usted haga un pacto conmigo. Enséñeme a vigilar. Que en las noches, que antes de yo acostarme, usted me ponga ese sentir y yo lo haga. Y que yo pueda practicar este ejercicio espiritual para crecimiento. ¿Cuántos quisieran que Dios les pusiera el sentir de hacer esto? Vengan aquí adelante, vamos a orar. Mientras el hermano Janiel me ayuda ministrando un momento, usted va a hablar con Dios, yo también voy a hablar con Dios y le voy a decir: Señor, yo quiero empezar a buscarte de madrugada, quiero empezar a buscarte de temprano, cuando no pueda en el día ir al culto, cuando yo no pueda ir, no pueda orar. Señor, que yo pueda utilizar la noche para vigilar. Habla con Dios un momento, dile: Señor, dame esa oportunidad. Últimamente me he vuelto perezoso, en el día no me alcanza, mantengo preocupado, mantengo corriendo, mantengo saturado de cosas. Sí, está bien, la noche es para descansar, la noche es para dormir, pero a veces tu alma está triste, tu alma está abatida, y a veces por el exceso inclusive de placer, de ocio. Pero si tú la sometes, si tú sometes tu cuerpo a vigilar, decirle: no más, voy a dedicarle 1 hora a mi Dios en las noches, voy a dedicarle una vigilia al Señor en las noches, cada semana, cada mes, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero hoy someto mi carne, someto mi vida a los pies del Señor, y quiero que Él me ayude. Habla con Dios, habla con Dios. Hoy yo siento que Dios está ministrando la vida de alguien. Aleluya.